El agua fría tocó su rostro, cortante, despejando la mente. La joven la tomó de una vasija de terracota y deslizó las palmas mojadas por su cuello, detrás de las orejas, sobre las clavículas. Las gotas corrían bajo la túnica delgada, dejando senderos fríos sobre la piel. Se secó con un trozo de tela áspera, luego alcanzó la ánfora de barro con aceite de mirto. Unas gotas en la palma. El aceite estaba tibio, espeso, con un aroma agrio y dulzón. Lo frotó entre los dedos y lo pasó lentamente por los brazos, los hombros, el pecho. La piel se volvía resbaladiza, brillante bajo la luz de la lámpara de aceite. Desde afuera llegaba el rumor de Pompeya, voces de mercaderes, ladridos de perros, el repiquetear de cascos sobre las losas de basalto del pavimento. Pero aquí, en la diminuta celda del lupanar, en el vicolo del balcone pensile, reinaba el silencio, pesado, empapado de espera y del humo de las lámparas. Miró su reflejo en un fragmento de bronce pulido. El rostro blanqueado con albayalde de plomo hasta una palidez antinatural. Los ojos, delineados con antimonio, tan espeso que parecían cavidades negras. Los labios y las mejillas, pintados con cinabrio, de un rojo venenoso, como una máscara teatral. Era un ritual que se repetía cada tarde. La transformación de persona en mercancía, de mujer en fantasía. El fresco sobre la puerta mostraba una escena explícita de intimidad. Un hombre y una mujer fundidos en un abrazo, pintados con esa franqueza que había por todas partes en esta ciudad. En la pared del corredor, dibujos garabateados con carbón, nombres, precios, comentarios obscenos. Las paredes lo recordaban todo. Pasos en la escalera de piedra. Una voz masculina, ebria, exigente. El tintineo de monedas. Ella exhaló, enderezó los hombros y sonrió hacia la oscuridad del corredor con aquella sonrisa que le enseñaron el primer día. Sumisa, prometedora, vacía. Era una tarde común en el lupanar de Pompeya. La octava hora de la noche, alrededor de las 2 de la madrugada, según el tiempo moderno. 24 días antes de que el Vesubio despertara y borrara esta ciudad en 17 horas. Pero por ahora, el volcán dormía y en los estrechos cuartos de piedra, las mujeres se preparaban para la noche, como hacían cada tarde, como lo habían hecho durante siglos. Las lámparas de aceite proyectaban luz temblorosa sobre las paredes pintadas. El olor de cuerpos sin lavar se mezclaba con el aceite de mirto y el humo. Los lechos de piedra aguardaban, fríos, angostos, cubiertos con delgados colchones de paja. En alguna celda vecina ya había comenzado. Sonidos rítmicos, gemidos fingidos, el crujir de la paja. Pero ahora la ciudad estaba viva, ruidosa, despreocupada. Y en su corazón florecía una industria de la que la sociedad romana prefería no hablar en voz alta, pero que usaba activamente cada día. Cuando en 1748 comenzaron las excavaciones de Pompeya, los investigadores se enfrentaron a hallazgos que los conmocionaron. Frescos de una franqueza sin precedentes. Dibujos imposibles de traducir en sociedad decente. Y edificios cuyo propósito era imposible ocultar. Lupanares, del latín lupa, loba. Así llamaban los romanos a las mujeres de vida fácil porque atraían a los clientes con un sonido característico, similar a un aullido. En Pompeya, ciudad con una población de alrededor de 20.000 personas, los arqueólogos descubrieron rastros de al menos 35 establecimientos semejantes, desde diminutos cuartos de una habitación hasta un edificio de 2 plantas en el vicolo del balcone pensile, conservado casi por completo. Una construcción de 2 pisos,
con una superficie de cerca de 100 metros cuadrados. 5 habitaciones en la planta baja, 5 en el piso superior, un corredor estrecho, una escalera empinada. Todo subordinado a un único propósito. Cada celda era un espacio diminuto de 2 metros por 3. El lecho de piedra ocupaba casi toda el área, 1,5 metros de largo, poco más de 1 metro de ancho. Altura desde el suelo, 40 centímetros. Sin colchones, apenas rastros de camadas de paja descompuestas con los siglos. Los arqueólogos encontraron hendiduras en la piedra donde se escurrían los líquidos. La higiene era mínima. Sobre cada puerta, un fresco. No decorativo, sino funcional. Una especie de menú para los visitantes, muchos de los cuales eran analfabetos. Se conservaron imágenes de diversas posturas y escenas de contenido explícito. Todo pintado con franqueza, sin medias tintas. Ocre rojo, amarillo, negro, pigmentos simples, líneas claras, instrucciones de uso. Las paredes cubiertas de inscripciones, más de 120, en latín y griego. Voces de personas que estuvieron aquí hace 2000 años. Félix besa bien, una recomendación lacónica. Aquí estuvo Floro con Pasífila, un grafiti con fecha. Atiza por 2 haces, por 8 haces toda la tarde. Una lista de precios. Vivia de Roma, te extraño. Una nota personal poco común. Quiero ir a casa, garabateado con mano insegura en un rincón de la celda. Los nombres se repiten: Drauca, Lorea, Marítima, Murta, Eutiquia, Atisa, Felícula. Predominan los nombres griegos, señalando el origen. La mayoría eran esclavas de las provincias orientales. Los clientes también dejaban inscripciones, valoraciones, quejas, elogios, bromas. Los precios son sorprendentemente bajos. 2 haces, el costo mínimo. El precio de una hogaza de pan. 8 haces, por una mujer experimentada o servicios adicionales. 16 haces, por toda la noche. Para comparar, la entrada a las termas costaba 2 haces. Una cena en un termopolio entre 4 y 8 haces. Las mujeres de los lupanares se encontraban en el escalón más bajo de la escala social. Eran esclavas, vendidas aquí por sus dueños, los lenones. El precio de compra de una joven iba de 600 a 2000 sestercios. El lenón compraba mercancía viva, que debía recuperar su inversión en 1 o 2 años. La legislación romana trataba el oficio más antiguo de forma pragmática. Era una profesión legal, grabada con impuestos. El emperador Calígula introdujo un tributo especial, el vectigal ex capturis, igual al precio de una visita. Las mujeres debían registrarse ante los ediles, llevar ropa distintiva, toga en lugar de estola, y teñirse el cabello de colores vivos. Pero la legalidad no significaba respeto. Eran infames, deshonradas por ley. No podían heredar, testificar en juicios. Existían en una zona gris legal, visibles, pero sin derechos. El análisis de los esqueletos mostró. La mayoría tenían entre 15 y 25 años. Muchas comenzaban siendo niñas a los 12 o 13 años. A los 30, o las vendían a establecimientos más baratos, o fallecían por enfermedades, agotamiento. Los arqueólogos encontraron diminutas figuras de hueso, amuletos infantiles, juguetes, testimonios de que aquí vivían niñas apenas salidas de la infancia. Junto a los lechos de piedra, restos de cofres de madera, fragmentos de espejos, brazaletes baratos, peines, frasquitos con aceite. En la entrada del edificio, una imagen de falo tallada en piedra. No una obscenidad, sino un símbolo de buena suerte. Pero aquí también era un indicador. Una serie de estas imágenes en los pavimentos conducía desde el centro de la ciudad directo a la puerta.
La capa de ceniza lo conservó todo. Los frescos permanecieron vívidos, las inscripciones legibles. Cuando los arqueólogos entraron aquí, en el siglo XIX, vieron un momento congelado en el tiempo, el último día laboral del oficio más antiguo. Despertaban tarde. Los lupanares funcionaban desde el atardecer hasta el amanecer. El sueño caía en las horas diurnas. La luz se filtraba por rendijas estrechas. En las celdas de la planta baja no había ventanas. Arriba había aberturas diminutas. El calor sofocante era asfixiante. El olor a sudor, aceite, humo, se impregnaba en la piedra, la ropa, la piel. Lo primero, el aseo. El agua se traía en ánforas desde la fuente más cercana. Se vertía en vasijas de terracota en la sala común. Las mujeres se lavaban por turnos, quitando el maquillaje, las huellas de la noche. El agua se enturbiaba rápidamente, pero no se apresuraban a cambiarla hasta la tarde. La higiene era primitiva. Usaban trozos de esponja en lugar de jabón. El jabón verdadero era caro. A veces se frotaban con arena y aceite de oliva. Después de noches duras, todo ardía. La piel se irritaba hasta sangrar. Entonces se untaban una mezcla de aceite y ceniza. Quemaba, pero ayudaba a la cicatrización. La anticoncepción existía, pero era poco fiable. Usaban pesarios de lana aceitada, empapada en vinagre. Bebían infusiones de ruda, ajenjo, semillas de zanahoria silvestre. Pero los embarazos ocurrían. Entonces, el Lenón las enviaba con la comadrona. Muchas fallecían de hemorragias después de los procedimientos. El desayuno era escaso. Traían sobras del termopolio, pan duro, unas aceitunas, un trozo de pescado salado. Comían en silencio, rápido. Las conversaciones no se fomentaban. El Lenón temía que las mujeres conspiraran para huir. Después de comer, comenzaba la preparación para la tarde, un ritual extendido por horas, el único momento en que controlaban algo. Primero, el aceite. De mirto, el más barato de Campania. Se lo frotaban en la piel, lentamente, metódicamente. El aceite ocultaba el olor, hacía la piel suave. Las cortesanas ricas usaban aceite de rosas, iris, nardo, pero en los lupanares no había medios para eso. Luego el cabello. Lo lavaban rara vez, una vez cada 5 a 7 días. Usaban una mezcla de ceniza y grasa. Peinaban los piojos con peines de madera. Los parásitos eran un problema universal. Teñían en colores vivos, como exigía la ley, con henna al rojizo, con infusión de manzanilla al amarillo. La cosmética era a la vez adorno y máscara. Los rostros se blanqueaban con albayalde de plomo, una mezcla venenosa que causaba erupciones, envenenamiento. Los ojos se delineaban con antimonio, espeso, dramático. Los labios se pintaban con cinabrio, un compuesto de mercurio. Las mujeres que trabajaban 5 a 7 años comenzaban a perder los dientes. La piel se cubría de úlceras. El envenenamiento era una enfermedad profesional. La ropa, túnica delgada de lino barato, a menudo semitransparente, joyas baratas, brazaletes de bronce, cuentas de vidrio. Todo lo valioso había que ocultarlo en grietas de las paredes, bajo las piedras. Cada una acumulaba un escondite. Unas monedas ocultadas al Lenón, una horquilla robada, un regalo de un cliente generoso. Existía jerarquía incluso aquí. Las jóvenes y hermosas trabajaban en el segundo piso, donde los precios eran más altos. Las mayores bajaban, donde atendían a los ebrios por 2 haces. Había una líder no oficial que enseñaba a las nuevas. Resolvía conflictos. La enseñanza era brutal. A la nueva le explicaban una vez cómo usar el aceite, cómo fingir que se disfruta,
Los gemidos debían sonar convincentes. Cómo hacer que terminara rápido para recibir al siguiente. Cómo reconocer a un ebrio violento. Cómo gritar si se necesitaba ayuda. Cada visita se registraba. El Lennon recibía el pago, entregaba una ficha, una tesera. Al final de la noche, se contaban las fichas. La mujer no recibía dinero. Todo iba al Lennon. Pero la cantidad de fichas influía en las condiciones. A quienes traían más ingresos, las alimentaban un poco mejor. Algunas intentaban ocultar dinero. Si el cliente estaba ebrio, se podían tomar las monedas directamente. Era peligroso. Si el Lennon se enteraba, seguía una paliza. Pero cada moneda escondida era un paso hacia el sueño, comprarse a sí misma. El precio de la libertad era astronómico, con ganancias de 2 a 8 ases por visita. Recibiendo entre 10 y 15 clientes por noche, liberarse era casi imposible. Pero había otra posibilidad: atraer a un protector constante que la comprara y la hiciera concubina. Ocurría raramente, pero ocurría. Las inscripciones lo conservaron. A Vivia la compró el comerciante Lucio. Felícula se convirtió en concubina de un caballero. Para la mayoría el camino era uno solo: trabajar mientras el cuerpo lo permitiera. Hasta los 25 o 30. Luego, venta a un establecimiento más barato. O trabajo en la calle. O partir de este mundo por enfermedad, golpizas, envenenamiento por cosméticos. El sol se ponía tras el Vesubio, tiñendo el cielo de rojo sangre. Era el 24 de agosto del año 79, un día antes de la erupción. Pero la ciudad no lo sabía. Vivía su vida habitual. En el lupanar se encendían las lámparas. El aceite barato ardía con llama humeante, proyectando sombras sobre los frescos. El olor del humo se mezclaba con mirto, sudor, pescado frito del termopolio. 10 mujeres se preparaban para el turno. La mayor tenía 29 años. Trabajaba aquí 11 años. El rostro corroído por el albayalde, los dientes podridos. Estaban alineadas en el corredor, junto a las puertas de las celdas, esperando. Las túnicas delgadas se pegaban a los cuerpos ungidos, los rostros, máscaras idénticas, cabellos vivos, sonrisas vacías. 10 frescos vivientes complementando los pintados. La puerta se abrió, los primeros visitantes, risas, voces en latín y griego, olor a vino. El Lennon estaba sentado a la entrada, recibiendo monedas, entregando fichas. A su lado, un esclavo guardia, un exgladiador, con el rostro desfigurado. El primero en subir fue un joven patricio. Venía con amigos, reían ruidosamente. Muchachos de 18 a 20 años, para quienes esto era una iniciación. Se avergonzaban, pero escondían la vergüenza tras la rudeza. Esa, señaló el patricio con el dedo. La joven sonrió sumisa, se dio vuelta, entró en la celda. Tras ella cayó una cortina de lana, ilusión de privacidad en un edificio donde las paredes dejaban pasar cada sonido. Así comenzó la noche. Una noche estándar en el lupanar de Pompeya. En la planta baja, el trabajo iba como una cadena de montaje. Marineros, soldados, esclavos. Llegaban, pagaban 2 ases, subían, 5 minutos, 10 como máximo. Dejaban la ficha, se iban. El siguiente. Las mujeres trabajaban automáticamente. Acostarse, gemir, tomar la ficha, arreglarse, esperar al siguiente. Entre clientes, 30 segundos. Tiempo para echarse agua. En el segundo piso, el ritmo era más lento. Las exigencias mayores. Comerciantes, libertos pagaban 8 a 16 ases y esperaban la ilusión de cercanía. Querían que fingiera que le gustaba, que abrazara, besara, susurrara cosas agradables. Una de las mujeres de arriba, Drauca,
Era maestra del fingimiento. Recibía con una sonrisa que parecía sincera. Ayudaba a desvestirse, masajeaba los hombros, preguntaba por el día, escuchaba, asentía. Los hombres se iban satisfechos, dejaban propinas, unas extra que se podía ocultar. Pero incluso esto agotaba. Hacia la medianoche, Drauca había atendido a 7. El rostro le dolía de sonreír. La mandíbula palpitaba, el cuerpo ardía. Estaba sentada al borde del lecho, mirando la lámpara. La llama temblaba, proyectando sombras. En el escondite, en una grieta tras la piedra, había 17 denarios. Los había ahorrado durante 3 años, el precio de la libertad, 150 denarios. Faltaban 133. Al ritmo actual, otros 20 años, pero para entonces tendría 49. Nadie llegaba a esa edad. Pasos, nuevo cliente. Abrió los ojos, enderezó los hombros, sonrió. Alrededor de la 3.ª hora comenzaron los problemas. Un marinero ebrio golpeó a una joven. Ella gritó, llegó el guardia, expulsó al marinero. La joven estaba sentada en un rincón, sosteniéndose el labio partido. Descansa 10 minutos, vuelve al trabajo. Hacia la 4.ª hora, el flujo disminuyó. Los más ebrios se habían ido. Quedaban los trabajadores nocturnos, panaderos, guardias. Llegaban rápido, en silencio, se iban. Al amanecer, el lupanar quedó vacío. El Lenón cerró la puerta, contó las fichas. 132 actos en la noche. Un buen día. Las mujeres bajaron a la vasija con agua. En silencio se arreglaban con agua fría. El agua se teñía de rosado. Nadie la cambiaba. Luego, arriba, a los lechos, bajo las mantas delgadas. A dormir un sueño pesado. En unas horas despertar, comenzar de nuevo. Pero no habría día siguiente. En 24 horas, el Vesubio despertaría. El cielo se oscurecería de ceniza. La ciudad se asfixiaría bajo la lluvia de piedra. La gente correría hacia las puertas, hacia el mar. La mayoría no lo lograría. En el lupanar, una de las mujeres intentaría esconderse en un rincón. Se apretaría contra la pared, se cubriría la cabeza con las manos, rezaría a dioses en los que dejó de creer. La ceniza bloquearía la puerta, los gases llenarían la habitación. Partirían minutos por falta de aire. A su lado quedarían 2 monedas, 2 haces, escondidas del Lenón, su última riqueza, su última esperanza. La ceniza cubriría todo, y 2000 años después, los arqueólogos abrirían este edificio. Verían los lechos, los frescos, las inscripciones. Leerían los nombres Drauca, Lorea, Marítima, Felícula. Intentarían imaginar cómo eran estas mujeres, con qué soñaban. Pero la piedra no conservó respuestas. Solo una pregunta, escrita en la pared. Quiero ir a casa. Cuando, en 1863, el arqueólogo Giuseppe Fiorelli excavó el edificio en el vicolo del Balcone Pensile, se enfrentó a un dilema. Los frescos eran explícitos hasta la indecencia. Las inscripciones imposibles de traducir. El propósito del edificio no dejaba dudas, y esto avergonzaba al público victoriano. Fiorelli tomó un compromiso. El edificio se conservó, el acceso se limitó. Los frescos se cubrieron parcialmente. Los artefactos explícitos se enviaron al gabinete secreto del Museo de Nápoles, una colección que solo se mostraba a hombres con permiso. Pero las voces se abrían paso a través de la censura. Las inscripciones eran demasiado numerosas. Los investigadores comenzaron la catalogación, y de los breves arañazos en las paredes se armaba el cuadro de una vida. Los nombres se repetían. Felícula 7 veces. Los clientes la elogiaban. Drauca 5 veces. Uno escribió: Drauca, me hiciste olvidar a mi esposa. Cada una dejó huella.
No por voluntad, eran analfabetas. Sus nombres los escribieron los hombres que las usaron. Pero entre las inscripciones obscenas había otras, extrañas. Vivia, desearía que fueras libre, en griego, con letras cuidadosas. Marítima, perdóname, sin explicaciones, solo una disculpa. Aquí durmió la bella Sabina, pero no conmigo, melancolía. Quiero ir a casa, con mano temblorosa, apenas capaz de escribir. 2 palabras en latín. Domus dulcis. Nostalgia de un hogar que tal vez no existía. De una vida que terminó el día de la venta. Las investigaciones modernas agregaron detalles. El análisis de huesos mostró desnutrición, enfermedades, traumas, esperanza de vida promedio, 25 años, 15 menos que las romanas promedio. El análisis isotópico de los dientes reveló el origen. La mayoría nació fuera de Italia, en Grecia, Asia Menor, Siria, Egipto, África. Las traían por mar, las vendían en los mercados, las distribuían por el imperio. Los hallazgos en las celdas contaron sobre intentos de preservar la humanidad. Amuletos diminutos, fragmentos de espejos, juguetes. En una celda, los arqueólogos encontraron un escondite. 19 ases, una moneda de plata, una horquilla de hueso, un fragmento de brazalete. El intento de alguien de acumular para la libertad. Alguien lo ocultó durante meses, arriesgando golpizas, y partió de este mundo con riqueza bajo la ceniza. La historia de los lupanares no es historia de seducción. Es historia de explotación, supervivencia, de sistemas que convierten personas en mercancía. El Imperio Romano se sostenía sobre el trabajo esclavo. Esta era solo una faceta. Las mujeres de los lupanares no eran cortesanas que eligieron el camino. Eran esclavas sin nombre, sin derechos, sin elección. Su belleza se convirtió en maldición. Su única arma era la capacidad de soportar un día más. A algunas les tocó suerte. Las inscripciones conservaron historias raras. A Felícula la compró un mercader. Eutiquia obtuvo la libertad. Vivia se convirtió en concubina de un caballero. Pero son excepciones. Para la mayoría, el camino terminaba en la misma celda o en una fosa común. La erupción del Vesubio quitó la vida a entre 10 y 16,000 personas. Entre ellas, las mujeres de los lupanares. Sus esqueletos se encontraron en poses de desesperación, apretadas contra las paredes, cubriéndose los rostros. La ceniza no hizo distinciones entre patricio y esclavo, entre matrona y mujer de vida fácil. Los cubrió a todos por igual, y en esto había justicia. La partida trágica igualó a quienes en vida estuvieron separados. Hoy los turistas vienen aquí. Fotografían los frescos, ríen de las inscripciones, se sorprenden del tamaño de los lechos. Pasan 5 o 10 minutos, van a la siguiente atracción. Pero a veces, alguien se detiene. Permanece en la celda estrecha, mirando la inscripción. Quiero ir a casa. Y por un segundo, el tiempo se colapsa. 2000 años desaparecen y escuchamos la voz de una mujer cuyo nombre se perdió, cuya vida se redujo a una función, cuya partida pasó inadvertida. Ella quería ir a casa, nunca llegó, pero su voz llegó hasta nosotros, arañada en la piedra, conservada por la ceniza, abriéndose paso a través de los siglos. Es el único monumento que tiene. 2 palabras en la pared de una casa de placer en una ciudad sin vida. La belleza no la salvó. Los cuerpos no compraron la libertad. La esperanza no se materializó. Solo quedó piedra, ceniza e inscripciones. Y la pregunta que dejaron: ¿cómo una sociedad que se considera civilizada puede convertir personas en mercancía? Una pregunta que Roma no respondió.
Una pregunta que resuena hoy también. Pompeya quedó congelada en el último instante antes de la catástrofe. El lupanar del vicolo del balcone pensile es una cápsula del tiempo que selló la verdad sobre vidas que la historia prefiere no notar. Las mujeres bajo la sombra del Vesubio no cambiaron el mundo. Solo intentaron sobrevivir en un sistema que veía en ellas únicamente una función. Su historia no terminó con la erupción. Continúa cada vez que leemos sus nombres en las paredes, cada vez que intentamos imaginar sus rostros bajo las máscaras de Albayalde y Carmín, cada vez que escuchamos a través de los siglos: quiero ir a casa. El Vesubio les dio inmortalidad de la manera más cruel, convirtiendo el último día en eternidad. Pero también les dio una voz, y estamos obligados a escucharla, porque estas mujeres no fueron la excepción, sino la regla. En cada ciudad romana existían establecimientos semejantes. En cada uno trabajaban jóvenes vendidas por sus padres, secuestradas por piratas, nacidas en esclavitud. Pompeya es única solo porque la ceniza conservó sus huellas. Pero sus hermanas vivieron y fallecieron por todo el imperio. En Roma, Alejandría, Antioquía, Londinium, sus nombres no fueron escritos. Sus voces no fueron oídas, excepto aquellas arañadas en las paredes de Pompeya. La arqueología nos dio una oportunidad rara: escuchar las voces de quienes nunca tuvieron derecho a voz, ver las vidas de quienes fueron invisibles en vida, entender el precio de esa civilización que admiramos. El Imperio Romano nos dejó caminos, acueductos, derecho, filosofía, literatura, pero también dejó estos lechos de piedra, estos frescos explícitos, estas inscripciones desesperadas. Y si queremos entender Roma verdaderamente, debemos ver ambos lados: los foros de mármol y los lupanares sucios, las termas majestuosas y las celdas miserables, la libertad de los ciudadanos y la esclavitud de quienes no lo eran. La historia ama a los héroes, generales, emperadores, filósofos. Pero la historia no consiste solo en ellos. Consiste también en los anónimos, los sin derechos, los olvidados, en quienes vivieron y partieron en la sombra, sin dejar tras de sí nada excepto arañazos en la pared. Quiero ir a casa. 3 palabras que superan miles de inscripciones solemnes en arcos triunfales, porque en ellas está toda la verdad sobre lo que significa ser un ser humano privado de libertad, una mercancía que sueña con volver a ser persona. El Vesubio enterró Pompeya, pero también la conservó para nosotros. Y ahora, 2000 años después, podemos entrar en estas celdas estrechas, ver estos lechos de piedra, leer estas inscripciones y escuchar las voces que la sociedad romana prefería no oír. Esto no es solo arqueología, es una lección sobre el precio de la civilización, sobre que el brillo de los imperios a menudo descansa sobre el sufrimiento de quienes no vemos, sobre que la belleza puede ser una maldición, sobre que la libertad no es algo dado, sino un privilegio del que muchos fueron privados, y sobre que incluso en los lugares más oscuros, incluso en las circunstancias más desesperanzadas, las personas conservan una cosa: el deseo de volver a casa, a sí mismas, a una vida que les pertenezca a ellas, no a quienes compraron su cuerpo. Las mujeres de los lupanares de Pompeya llevan 2000 años muertas, pero su voz está viva. Resuena en cada visitante que se detiene ante la inscripción Domus Dulcis y entiende que tras esas 2 palabras hay una vida entera: dolor, esperanza, desesperación y sueño. Querían ir a casa. No podemos devolverles ese hogar, pero podemos hacer otra cosa:
no olvidarlas, no pasar de largo, escuchar lo que intentaron decirnos a través de los siglos y quizá preguntarnos ¿en qué mundo queremos vivir? ¿En un mundo que convierte personas en mercancía? ¿O en un mundo que ve en cada persona un ser humano? Pompeya nos da la oportunidad de mirar al pasado, pero también nos obliga a mirar el presente, porque la historia, desafortunadamente, tiene la costumbre de repetirse. Aquí está toda la verdad sobre la vida bajo la sombra del Vesubio. No es una historia de seducción, es una crónica de supervivencia, donde las mujeres estaban en el escalón más bajo de la sociedad. Su belleza no fue una oportunidad, sino una maldición. Su única arma era la capacidad de soportar y esperar un día más. Asombra cómo a través de 2000 años se abren paso estas voces, arañadas en la piedra, conservadas por la ceniza. No es sorprendente que la historia que nadie quería contar quedara preservada para siempre. Si esta historia te conmovió, deja tu comentario bajo el video. Suscríbete para conocer más sobre aquellas cuyos destinos ocultó la historia. Activa la campanita. Adelante, hay relatos aún más cautivadores sobre mujeres cuya vida fue una lucha por la supervivencia. Pronto revelaremos nuevos secretos del pasado. Hasta pronto, amigos.